estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El JP Morgan mantuvo su recomendación de sobreponderar las acciones de YPF después de un primer trimestre que superó tanto sus estimaciones como las del consenso. Los analistas del banco resaltaron un EBITDA ajustado 24% superior al trimestre anterior y 5% arriba de lo que ellos mismos esperaban. Entre los puntos que más destacó el JP Morgan del balance de la petrolera fue un flujo de caja libre de 899 millones de dólares. Además, resaltaron que la deuda neta bajó de 9.400 a 8.400 millones de dólares con un ratio de apalancamiento que cayó a 1,57 veces EBITDA. Por otro lado, tomaron nota de que los costos de extracción bajaron casi 10% en el trimestre a 8,8 dólares por barril gracias al mayor peso del shale y la venta de campos maduros. En esa línea resaltó especialmente a la Angostura Sur 1, que pasó de 2.000 a 55.000 barriles diarios en 18 meses y ya es el quinto bloque de petróleo de vaca muerta, representando un cuarto de la producción de YPF con un break-even debajo de los 40 dólares. En materia de infraestructura, apuntaron que el oleoducto VMOS está construido en un 62% con la primera exportación prevista para enero del 2027. En su informe, el JP Morgan destaca que el CAPEX se mantuvo en línea con la guía de 5.500 a 5.800 millones de dólares para el año, con el 78% destinado a no convencionales. El gigante de Wall Street ve a la acción de YPF en 61 dólares con 50 centavos a 12 meses desde los 47 dólares aproximadamente, donde cerró ayer después de una disparada del 8,8% solo este lunes. Cierro recordándoles que el viernes último, la petrolera que conduce Horacio Marín anunció el mayor RIGI hasta ahora, con una inversión proyectada de 25.000 millones de dólares para ampliar la capacidad productiva de petróleo. 2. Y hablando de YPF, hay varios grandes inversores que están comprando sus papeles en Wall Street. En estos días llegaron los formularios 13F del primer trimestre que los grandes fondos tienen que presentar a la SEC y que dejaron 3 nombres fuertes que compraron acciones argentinas. Stanley Druckenmiller, uno de los gestores macro más respetados del mundo, multiplicó por más de 5 veces su posición en YPF a través de su family office Duquesne. Sumó 2,6 millones de acciones para quedar con una tenencia valuada en unos 150 millones de dólares, equivalente a más del 5% de su cartera total. De hecho, fue una de las mayores adquisiciones del trimestre. Además, abrió una posición nueva en el ETF Global X MSCI ARGT por unos 36 millones de dólares en una apuesta directa al mercado argentino en su conjunto. Pero en paralelo vendió el 94% de su posición en Mercado Libre, quedándose con apenas 4,3 millones de dólares de esos papeles. Por otro lado, Howard Marks, fundador de Oaktree Capital Management, también apareció del lado comprador de acciones argentinas, con su fondo abriendo o reforzando posiciones, entre ellas YPF, donde compró 886.000 acciones valuadas en unos 41 millones de dólares, cerca del 1% de su cartera de 4.000 millones de dólares. Y Rob Citron, el ex discípulo de Julian Robertson, que con Discovery Capital ganó 52% neto en 2024 apostando fuertemente a la Argentina, volvió a sumar. Duplicó su posición en YPF a 538.000 acciones por 25 millones de dólares y aumentó su tenencia en Grupo Financiero Galicia a 869.000 acciones por 41 millones de dólares. Los 3 magnates de Wall Street tienen en común que están usando a YPF como el vehículo principal para jugar en vaca muerta y en la Argentina. Vale la pena recordar que los 13F capturan posiciones al 31 de marzo, así que tienen un rezago de más de 45 días. Desde entonces pueden haber vendido YPF y comprado más Mercado Libre hipotéticamente. 3. El INDEC publicó ayer el índice de salarios de marzo y el dato confirmó la tendencia que veníamos viendo. El índice general subió 3,4% mensual y 36,4% interanual, por debajo de la inflación acumulada
acumulada del 37,6% en los últimos 12 meses. Aunque en el nivel general empataron con la inflación de marzo, en el desglose todos los sectores formales quedaron muy lejos de empatarle a los precios. El sector privado registrado por lo pronto subió apenas 2,1% mensual y 27,5% interanual. El sector público por su parte creció 5% mensual y 29,6% interanual, con los salarios nacionales subiendo 5,8% y los provinciales 4,7%. La única excepción sigue siendo el sector informal, que subió 4,7% mensual en marzo y 74,4% interanual, muy por encima de la inflación. Estamos hablando de un dato muy importante y que aparece cada vez más en las encuestas que marcan una caída en la imagen de Javier Milei. Ayer por lo pronto tuvimos acceso a la encuesta de Giacobbe, que muestra al presidente con una imagen positiva del 35,3%, muy lejos del pico de más de 50% que había alcanzado a mediados del 2024. La imagen negativa, en tanto, está cerca de máximos en 53,9%. Milei sigue siendo el segundo político con mayor imagen positiva después de Patricia Bullrich y por encima de Axel Kicillof, pero la caída del poder adquisitivo parece estar jugándole en contra. Antes de pasar al dato económico con Belén Escobar, veamos cómo cerraron los mercados este lunes. El S&P Merval subió 4% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 8,8% para YPF y ninguna caída en la rueda. Los bonos en dólares cerraron con caídas de hasta 0,2%, dejando al riesgo país en torno a los 540 puntos. El dólar blue cerró en 1.420, el MEP en 1.438 y el contado con liqui en 1.484 pesos. El dólar mayorista quedó en 1.397 y el minorista en 1.420, mientras que en materia de tasas la LECAP septiembre quedó en 24% y la caución a un día en 15%. El Banco Central por su parte compró 153 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 46.136 millones de dólares. El dato económico. Y ahora Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando en la economía argentina. Y hoy nos toca hablar de la actividad metalúrgica porque hay nuevos datos del sector que dan cuenta de otra caída en abril. Se trata de un contexto en el que la capacidad instalada se ubica en uno de los niveles más bajos de la serie histórica. Según cifras de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, en abril solamente 2 sectores mostraron mejoras. Hablamos de maquinaria agrícola y carrocerías y remolques. El resto del entramado metalúrgico se mantuvo con bajas que superaron en algunos casos el 13%. Los últimos datos del INDEC, del índice de producción industrial, habían mostrado para marzo una baja acumulada de 12,2% para el rubro de productos de metal, maquinaria y equipo. En ese escenario, el informe del rubro metalúrgico manifestó preocupación por una demanda que sigue en niveles bajos y empresas del segmento que aseguran enfrentar una situación crítica con márgenes cada vez más comprometidos. A través del dato económico de la semana, te cuento que según Adinra se registró una caída tanto interanual como mensual y así el sector acumula una baja de 6,2% en lo que va del año. Sobre esta situación, Miro Farro, Research de Rabat, ve lo siguiente. El sector viene enfrentando una dinámica desafiante y esto se da en el marco de una creciente heterogeneidad en la actividad económica. En las últimas publicaciones del EMADE que elabora INDEC, estamos viendo sectores ganadores que vienen traccionando, como el agro. Por otra parte, también tenemos la minería y la energía, y sectores que vienen más rezagados, como por ejemplo la industria manufacturera, y esto también obedece a una dinámica de tasas de interés bastante volátiles que vimos durante el año 2025. Estamos viendo cierta normalización a partir del mes de febrero en términos del financiamiento del Tesoro, pero todavía queda bastante recorrido para que esta baja en las tasas llegue a lo que es financiamiento bancario a empresas y a reactivación del consumo. Y en este sentido también, si tenemos que hablar de cara a los próximos meses, para que se dé una recuperación en el sector, tenemos que ver en primer lugar esta dinámica de tasas que les comento, y por otro lado una caída más sostenida en la inflación, si bien acompañada de una recomposición de los ingresos vía aumento del salario real, pero al menos durante el segundo trimestre del año también se espera que continúe este contexto bastante desafiante, y lo mismo estamos viendo en los balances de las empresas que cotizan en bolsa y vienen reportando resultados, salvo aquellas que están logrando colocar su producción en el mercado externo. Las otras están enfrentando un contexto sumamente desafiante, como les decía al principio. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Santiago Bausili, presidente del Banco Central, en una conferencia de prensa donde repasó el último informe de política monetaria. Esto dijo cuando le preguntaron
por la continuidad de las restricciones cambiarias actuales. No es que las empresas en Argentina no puedan manejar su capital de trabajo en dólares, lo pueden hacer no en el mercado oficial. Es un poco más flexible que economías donde no hay cuentas en dólares. En Brasil, en Colombia, en México no tienen la posibilidad de tener una cuenta doméstica en dólares. Por ahora no es una prioridad. La prioridad sigue siendo el funcionamiento de la economía. La principal restricción del cepo hoy, la restricción cruzada, que prohíbe operar en el mercado oficial si se operó en los financieros en los 90 días previos. De momento, ningún apuro para cambiar esa situación en el gobierno. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.